Nuevas reglas para la democracia. En este momento en que la sociedad mexicana se encuentra inmersa, interesada en el proceso electoral federal 2012, mediante el cual se va a elegir presidente de la República, senadores y diputados al Congreso de la Unión, nos hacemos varias reflexiones los mexicanos, y en mi calidad, pues, de un estudioso de la materia electoral y del sistema de partidos y del sistema democrático en México, me he permitido hacer algunas reflexiones, dos en particular, que quiero compartir con el público de Nayarit Altivo. Primero, lo que corresponde al financiamiento de los partidos políticos. Ha quedado demostrado que el sistema de financiamiento público a los partidos políticos es innecesario y además es oneroso y además queda rebasado totalmente por las aportaciones que realizan de manera espontánea los que convergen en torno a un partido político. Esto se refleja en los gastos de las campañas políticas, en el gasto exagerado en publicidad en las campañas políticas como las que hoy día nos presentan a los mexicanos las cuatro opciones políticas que hay en contienda. Reducir al mínimo el financiamiento a los partidos políticos obligaría a que estos subsistan de las aportaciones de sus agremiados. Financiar un partido político que es similar o es semejar que el Estado financie a la prensa escrita, a los periódicos y a los medios de comunicación, de modo tal que debe establecerse algunos límites para la difusión en medios masivos de comunicación en términos de igualdad en el derecho de expresar la opinión de su doctrina o de su plataforma electoral. Sin embargo, el sostenimiento económico de un partido político lo deben de realizar sus militantes, sus integrantes, sus simpatizantes, no el Estado. Insisto, pensar que el Estado mexicano financie un partido político es como pensar que tenemos la obligación como contribuyentes y el Estado en sí de mantener o sostener la prensa escrita. A un periódico que emite 5,000 o 10,000 o más ejemplares, se le proporciona una cantidad económica mayor a un periódico que solo emite 100 ejemplares al mes, o al día, o a la semana. En esa proporción se otorgan los recursos públicos. Sin embargo, en tratándose de partidos políticos, todas las opciones partidistas o ideológicas tienen el mismo derecho de expresarse en los medios electrónicos de la comunicación masiva, y el sostenimiento del partido político y de sus campañas debe de ser una aportación de sus militantes y simpatizantes. La segunda reflexión tiene que ver con las candidaturas independientes que ya hemos mencionado, dar paso a las candidaturas independientes con y para los ciudadanos libres de militancia o de filia, subsistiendo también el sistema de partidos organizados para que exista una real competencia entre las ideologías de los partidos y el derecho a participar en política, sin el filtro o el monopolio de los partidos políticos. El Estado, en un ejemplo, para que se entienda esta idea, el Estado es laico para con la fe, para con las religiones. No tiene una religión en sí, pero permite la libertad de creencia en todos los mexicanos. En un ejemplo y en un ejercicio intelectual similar, el Estado también debe de ser laico para con las ideologías y los dogmas políticos. ¿Por qué no entonces permitir la participación libre de los ciudadanos con candidaturas independientes? Dice el maestro Waldenberg
que el permitir las candidaturas independientes generaría el mismo fenómeno en términos reales que genera un partido político. Un grupo de ciudadanos se organizaría en torno a una figura, se generaría una estructura, se haría movilidad social, se tendría que financiar ese proyecto de ese ciudadano o candidato independiente. Todo como si fuera un partido político, nada más sin la denominación del partido político y sin, ojo, el financiamiento del Estado a tal o cual candidato. Entonces estos dos temas se correlacionan. Se debe eliminar el financiamiento de los partidos políticos, el financiamiento público, y se debe dar paso a las candidaturas independientes, que va a organizar a un grupo o un sector grande o amplio de ciudadanos en torno a una persona, a un ciudadano, sin que necesariamente pase por el filtro o el monopolio, como actualmente lo tenemos, de ser postulado por un partido político necesariamente para ocupar un espacio público de representación popular. Yo escucho a las personas muy jóvenes decir, de las 4 opciones que hoy día tenemos, que me imponen, voy a votar por la que me simpatiza un poco más o la que me desagrade menos, pero los términos de la juventud hoy día en torno a la operación de los partidos políticos me están imponiendo a tal candidato. Esa visión de la democracia y esa visión de la política debe ser rebasada, con reglas nuevas y reglas claras. En virtud de que una semana más estaremos ya eligiendo al presidente de la República, el tema electoral habrá quedado rebasado, voy a proponer para Nayarit Altivo 4 temas que se van a comentar en los meses subsecuentes. Solamente los manejo a manera de agenda para que el público de Nayarit Altivo esté al tanto. El primer tema que propongo es la reingeniería en el sistema penitenciario local, de infraestructura, las sedes y la presupuestación y los jueces de cumplimiento de sentencias. El segundo tema que propongo para Nayarit Altivo es la procuración de justicia, equiparar la función en cuanto a la temporalidad del Procurador General de Justicia en el Estado con la de los magistrados, que sea transeccional, es decir, por un periodo de 10 años, como ya se ha comentado en el ámbito local. En el espacio legislativo, aumentar el periodo de legisladores locales a 4 años. Esto es posible, la Constitución General de la República lo permite, no para el caso de alcaldes. Y transmutar la función fiscalizadora, o más bien sancionadora, del órgano técnico del Congreso, que es el órgano de fiscalización superior, transmutar esta función a un tribunal de cuentas en el estado de Nayarit. Deja mucho que desear la parcialidad de este órgano en cuanto a la sanción de exservidores públicos. El siguiente punto es un plan para la presupuestación del pago de la deuda y la reducción, homologación o fusión de algunas dependencias de la administración pública centralizada en el Estado que realizan en teoría, conforme a la ley y la normatividad y en los hechos, funciones similares o bien tienen los mismos propósitos, como el ejemplo de la planeación, la presupuestación y la vigilancia. Menciono 3 entidades que hacen lo mismo o son los mismos temas: CEPLA, Finanzas y la Contraloría. Lo mismo acontece en materia económica con Sedesol, Sedeco y Turismo. En el caso de la Secretaría del Trabajo, existe un interesante diseño, solo falta modernizar el marco normativo de las juntas del Tribunal de Conciliación y de la Defensoría de Oficio Laboral para que, en la medida que la ley y la Constitución lo permitan, funcione adecuadamente. Esas son mis propuestas y espero encontrarnos de nueva cuenta en Nayarit Altivo. Maestro Andrés García Torres.